Saludos y bienvenidos seáis, chicos y chicas, damas y caballeros, a un nuevo vídeo para el canal. En el de hoy, como muchos ya sabíais, voy a presentaros la nueva y reluciente versión de R-Elite basada en la 20H2 del sistema oficial, la M6. Pero antes permitidme unos segundos para irme por las ramas. Ya lo avisé en el vídeo anterior, el de la 2.7, pero lo repito para los que no lo sepan. Tenemos activado el super chat y los stickers en el chat en directo de este mismo vídeo, para contribuir a cambio de menciones destacadas o pegatinas de YouTube. Además, a cambio de esto podréis acceder a la descarga de la versión de R-Elite Donación con solo contactarme. Su uso es bien simple, en la parte inferior de la ventana del chat damos al símbolo monetario y seguimos los pasos. Al final tendréis vuestra mención honorífica en el chat en directo. La otra cosita que quiero mencionaros es una recomendación para aquellos que sufren limitaciones a la hora de descargar o navegar por ciertas páginas, bien por la zona donde se encuentren o por otros motivos. Yo utilizo y recomiendo PureVPN, que está disponible para las plataformas más populares, Windows, Mac, Android, iOS e incluso desde página web directamente. Si esto ya queda claro, pasemos a ver qué hay, qué no hay y cómo es esta nueva versión de R-Elite que hago para vosotros, mis queridos usuarios. En este caso se trata de una versión M o modificada, utilizando como base la anteriormente publicada y ya mencionada de R-Elite 2.7. Se podría decir que es en estas versiones en las que inyecto la pizquita de la creatividad que me tocó al nacer. Una versión al propio gusto, algo así como la edición del director. Aunque está basada en la anterior de R-Elite, las diferencias con esta son muchas y variadas, pero en lo esencial son muy similares. Podéis ver con más detalle cada uno de estos cambios en su correspondiente lista de cambios, que dejo en la misma descarga. Si no tenéis muy claro de qué va esto, cuáles son las diferencias entre las distintas ramas del proyecto de R-Elite, os recomiendo echar un vistazo al vídeo de la sugerencia. Creedme, os aclarará bastante el tema. Además, incluyo en la misma descarga una carpeta de capturas de pantalla de esta misma versión, que también puede aclarar más de una duda, y un archivo checksum para poder comprobar que evidentemente la descarga de los ISOs se ha realizado sin problema y son los archivos originales. Hay gente que me ha venido preguntando sobre alguna de mis versiones habiendo sido modificadas por terceros, así que incluyo este archivo para que podáis comprobarlo. Si tenéis problemas con las descargas desde acortador, queréis saber cómo comprobar los archivos con el checksum o comparar entre las distintas versiones desde un mismo sitio, os recomiendo ver el vídeo de la sugerencia. Si queda todo claro en cuanto a descarga y versiones, pasemos al asunto que nos ocupa, la de R-Elite M6. En primer lugar, la instalación, para que no haya dudas en este sentido. Esta versión M, como algunos ya saben, sigue la misma línea de las anteriores en cuanto a instalación. Es decir, con un usuario predefinido, administrador e integrado en el sistema. De tal forma, el proceso de instalación es prácticamente automático, solo necesitaremos crear el correspondiente DVD o USB de instalación y seleccionar unas pocas opciones al principio de la instalación. Versión a instalar con su arquitectura y fecha. Esta ventana es simplemente informativa y solo tenemos que dar a siguiente. Con respecto a esto, en algunos equipos puede que aparezca esta ventanita informativa vacía, sin mostrar nada e impidiéndonos continuar con la instalación. Para solucionar esto solo tenemos que ir a la raíz del DVD o USB y eliminar el archivo llamado autounatent.xml. Después podemos volver a instalar tranquilamente. La instalación diferirá ligeramente de la aquí mostrada, pero el resultado será el mismo. Y por último veremos esta última para seleccionar la ubicación de la instalación del sistema. Aquí ya sabéis, lo recomendable para no tener problemas es formatear o eliminar el particionado del disco o partición en la que vayáis a instalar. Naturalmente podéis instalar encima machacando el sistema que tuvierais ahí, pero el resultado podría, y de hecho es lo más probable, venir acompañado de errores y malfuncionamientos. El resto del proceso se realizará de forma automática. Como es lógico, el tiempo de instalación variará en función del hardware del equipo. En un equipo con procesador i3 de primera generación con 4 GB de RAM DDR3 y disco duro mecánico viene tardando entre 8 y 9 minutos según mis propias pruebas. Como ya comenté, al finalizar la instalación entraríamos al sistema con el nombre de usuario administrador, sin contraseña y de inicio automático. Una vez iniciado, así es como se vería el escritorio, en el caso de esta M6 con tonos en negro y rojo.
Al igual que las anteriores versiones basadas en 20H2, todas con usuario predefinido también, dejo en el acceso rápido del inicio el icono del NetPLWith para el cambio de nombre de sesión. No obstante, en este caso se trata de un usuario administrador integrado. Para entendernos, es una sesión que forma parte del sistema. De forma que este cambio de nombre se realiza de forma ligeramente distinta. Dais al NetPLWith, en la ventana a opciones avanzadas, en administración avanzada de usuarios, pinchamos en opciones avanzadas, en la zona de la izquierda de la ventana a usuarios, y en la zona central de la misma hacemos doble clic sobre administrador. Ahora podemos escribir el nombre de sesión que queramos donde dice nombre completo. Aplicamos, aceptamos, cerramos la ventana de la configuración de usuarios y aceptamos. Ahora solo tenemos que cerrar sesión y al iniciar de nuevo ya nos saldría nuestro nuevo nombre de usuario, sin dejar de ser administrador integrado. Para crear una contraseña la forma más sencilla es desde la pantalla que nos aparece al presionar simultáneamente las teclas Control, Alt, Suprimir o Delete, dependiendo del teclado físico que utilicemos. Aquí dais a cambiar una contraseña. Dejáis el primer cajón de texto vacío, ya que el usuario predefinido va sin contraseña. En la siguiente ponéis la nueva contraseña que queráis y en el de debajo confirmamos dicha contraseña. Damos a la flechita y listo. Ya tendríais vuestro nombre de sesión con vuestra contraseña. Como el sistema es de instalación desatendida y con usuario predefinido, a los que no les importe estos detalles de sesión no necesitarán hacer nada de esto y podrán empezar a utilizar Windows sin más. En cuanto a qué tenemos y qué no tenemos, os cuento. Esta versión en lo que respecta a reducción es muy similar a la 2.7 pero con ciertas diferencias. Como veis, al igual que la mencionada 2.7, no hay Defender, ni seguridad de Windows, ni el clásico Edge, ni Cortana, ni tienda de aplicaciones, ni rastro de aplicaciones Metro. Por supuesto tampoco tenemos telemetría. Pero además dejo preinstaladas como únicos añadidos las aplicaciones de calculadora clásica de Win 7 y las notas rápidas. En cuanto a las cosas que, estando en la versión en la que se basa, no están en esta M6, tenemos Internet Explorer, que cada vez tiene menos soporte. Además, dejo el nuevo Edge Chromium en sustitución, que según mis pruebas es el navegador que menos recursos consume de entre los más conocidos. Lo he enfrentado en varias ocasiones y en diferentes condiciones con Google Chrome, Opera, Firefox y el clásico Edge, y siempre sale vencedor en este terreno. En este asalto la victoria es para el nuevo navegador de Microsoft. Y Media Player, en este caso considero que hay mejores reproductores multimedia de terceros. No obstante, podéis activar ambos, tanto Media Player como Internet Explorer, desde activar o desactivar las características de Windows. Aprovechando que estamos aquí os comento y podéis ver en la imagen que también dejo preactivados los servicios de framework para evitar problemas a la hora de instalar o ejecutar programas o aplicaciones que se basen en ellos. Otra cosilla que tampoco tenemos en la sección de accesorios es la aplicación Captura. No está la aplicación pero sí que dejo la función. Con la combinación simultánea de teclas Windows más Shift más S accedemos a ella. Capturamos lo que queramos y se queda almacenado en el historial del portapapeles, al que podemos acceder con la combinación de teclas Windows más V. Ya podemos pegar o enviar la captura a través del programa o aplicación que queramos con Control V o desde el mismo historial del portapapeles. En cuanto al cajón de búsqueda de la barra de herramientas, la tenemos totalmente funcional desde el principio y sin necesidad de hacer nada extra para ello. Igual que en mis versiones anteriores basadas en la 2009. Lo que ocurría en las basadas en 2004 es que el tema de la separación de Cortana y este cajoncito estaba aún en pañales. Es decir, era una separación muy reciente y aún había ciertos, llamémoslo, sentimientos encontrados entre ellos.
con lo que la búsqueda daba algunos fallos y había que reiniciar la aplicación o activar el sistema para que funcionase correctamente. Pues esta papeleta ya está solucionada también. También se corrige otro de los fallos, entre comillas, que tenía la versión anterior de la misma rama, la M5, en cuanto al servicio de estación de trabajo. En dicha versión debíamos activar manualmente este servicio para las funciones de grupo de trabajo en línea, debido a que al instalar el sistema aparecía como detenido. Esa parte también está solucionada aquí, al igual que en la 1.7 y 2.7. Otro tema que también coincide con las anteriores versiones es la incapacidad del sistema de actualizarse desde el update, ya sea de forma automática o manual. Es decir, en este tema no deberíamos tener molestia alguna. No obstante, el resto de funciones que del update dependen funcionan sin problema alguno, tanto la activación de características como, por ejemplo, el cambio de idioma, cuyo proceso podéis realizar por la vía habitual sin más complicaciones. Además, la instalación de paquetes de actualización descargados desde internet manualmente se instalan sin problemas de forma independiente. Incluso añadí una entrada al menú del explorador de archivos para poder instalar manualmente actualizaciones en formato CAP de forma sencilla. Pero ojo, la instalación de actualizaciones acumulativas, esas que suelen tener un tamaño de entre 200 y 400 megas, no las recomiendo en absoluto, dado que devuelven al sistema cosas que no estaban, sin funcionar completamente, y tanto el peso como el consumo del sistema tienden a una subida considerable. No lo hagáis a no ser que estéis seguros de lo que estáis haciendo. Otra peculiaridad de esta versión es el tema de la instalación del driver de Nvidia. Al igual que pasa en la versión 2.7 y al no estar presente en la tienda de aplicaciones, el driver oficial no instala el panel de control de gráficos Nvidia en algunas gráficas. Este driver es el llamado DCH y no incluye dicho panel. Para tenerlo disponible es necesario descargar e instalar el driver estándar. Si no tenéis muy claro cómo hacer esto, recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo de la sugerencia. Ahora vamos a ver el tema del tamaño y el consumo. En este aspecto he de decir que se mantiene más o menos en la misma línea de la anterior M5. Los datos están tomados en máquina virtual con 2 GB de RAM en el caso de la de 64 bits y 1 GB de RAM para la de 32, con un disco virtual de 40 GB en ambos casos. Tenemos lo siguiente: un tamaño de instalación de poco más de 9 GB en 64 bits, con un consumo medio en reposo que ronda los 770 MB de RAM. Y un tamaño instalado de algo más de 7 GB en 32 bits, con un consumo de unos 620 MB en reposo. Naturalmente esto puede variar en función del equipo a utilizar, su hardware y sus drivers necesarios. Estas capturas las tomo para poder comparar entre mis propias versiones y con el sistema original, utilizando siempre el mismo hardware virtual. Y comparada con la anterior, la 2.7, en 64 bits, el tamaño de la 2.7 es algo mayor pero muy poco, es decir, en cuanto a reducción no hay gran diferencia entre ellas. En el consumo sí que se nota algo más elevado el de la 2.7, es decir, en cuanto a rendimiento, para equipos muy limitados, la M6 sería mejor opción. En 32 bits, lo mismo. La 2.7 es algo más pesada, pero apenas hay diferencia, es decir, en cuanto a reducción también son muy similares. En el consumo, también es muy poca la diferencia. A pesar de que las versiones de 64 y 32 bits tienen exactamente la misma reducción y configuración, las versiones de 32 no alcanzan el nivel de optimización de las de 64. Esto es porque cada vez prestan menos atención a esta arquitectura. De hecho, Microsoft ya anunció el inminente abandono de estas versiones debido a que los fabricantes ya no trabajan con ellas. Aunque yo las dejo disponibles para los que las quieran probar, creo que versiones anteriores a la 2004 podrían ir mejor en el caso de equipos de 32 bits con 1 o 2 GB de RAM máxima.
En cuanto a configuración y personalización extra, en esta M6 podéis ver cosillas como el fondo de pantalla, el inicio de sesión, los colores y el tema oscuro para el sistema y las aplicaciones. Además tiene otras cosillas como el efecto invertido y el movimiento automático a cuadros de diálogo del ratón. Aunque en el vídeo se puede ver el ratón casi prácticamente transparente todo el tiempo, en realidad es un efecto de la grabación de pantalla. Queda gracioso, pero no. El puntero se vería realmente así. Todo esto lo podéis ver detallado en su lista de cambios. Si queréis modificar el tematizado a vuestro gusto, se puede hacer sin problema desde personalización una vez activado el sistema. Lo que me lleva a una cosa que siempre os digo en mis vídeos sobre las DR Elite, y en este tampoco os vais a escapar. Ni esta ni ninguna de mis versiones DR Elite viene preactivada por defecto. No por desconocimiento del tema, que es sencillísimo, sino por dejar esta cuestión en manos del usuario. Hay al menos 3 formas diferentes para la activación: comando CMD, activadores y licencia original, que es la que yo recomiendo. Aquí cada uno es libre de activar su Win 10 como prefiera. Los 3 métodos están probados y funcionan igual que en el oficial. En lo que respecta a software, todo lo probado funciona sin problemas, eso sí, todo con compatibilidad para Win 10. Se han probado diversos programas de diferentes índoles: reproductores, navegadores web, exploradores de archivos, editores de audio, vídeo, imagen y texto, máquinas virtuales, emuladores y aplicaciones para dispositivos móviles, librerías para juegos, programación, etc. En este aspecto ni yo ni mis testers hemos topado con limitación alguna más que la evidente. Al no estar la tienda, las aplicaciones que de ella depende no se instalarán ni funcionarán. Al menos que yo sepa, no hay un método alternativo para instalar y utilizar estas aplicaciones sin la presencia de la tienda. De seros especialmente necesaria, os recomiendo utilizar alguna de las versiones que la incluyan. En cuanto a la conexión a escritorio remoto, lo mismo. Tanto en modo cliente, es decir, conectado al escritorio de otro equipo para controlarlo, como para conectar ese otro equipo a esta M6 para controlarla, se efectúa todo sin ningún problema. Y de igual manera con los recursos compartidos. Por ejemplo, archivos entre 2 equipos, actuando sin problema de anfitrión o de cliente. Las descargas desde gestores de archivos, programas P2P o aplicaciones se realizan a la máxima velocidad de la conexión con toda normalidad y sin ninguna complicación. Naturalmente no se ha probado ni se puede probar todo el software existente. En cuanto a soporte, todo está tal cual, sin tocar. De todas formas, si dudáis de este tema o en el de la integridad o funcionalidad del sistema, os recomiendo hacer vuestras propias pruebas sobre máquina virtual, que os brinda la oportunidad de probar en un entorno aislado del resto del sistema del equipo. Si tenéis alguna duda o no sabéis cómo utilizar máquinas virtuales, os dejo en la sugerencia un vídeo de cómo hacer esto sin aplicaciones de terceros. En el mismo vídeo encontraréis mi sugerencia para adquirir licencias originales de Windows 10, entre otros software. Con los juegos ni hay problemas ni los hubo en ninguna de mis versiones de DR Elite. De hecho, llevo jugando en ellas sin problemas desde el principio. Tanto en juegos ya antiguos, pero no demasiado, como el Borderlands o el Dead Island, hasta algunos más actuales como el World War Z, el Black Mesa o el Borderlands 3. Incluso en emulador y en equipo ya antiguo el funcionamiento es correcto. En cuanto al test de rendimiento que suelo hacer en ciertos juegos para comparar, con el Far Cry 5 en concreto, el rendimiento, efectos visuales y fluidez del juego son los esperados, tanto a 900 como a 1080 píxeles de resolución. En este caso se lleva una minúscula ventaja con respecto a la 2.7, aunque a pie del juego realmente no influye un frame por segundo arriba o abajo. También hice varios tests con el recién adquirido Borderlands 3, que también incluye su propio test de rendimiento. Como este es un juego más actual que el Far Cry 5, mi equipo principal no alcanza las cifras que hemos visto antes. No obstante, está bastante bien, teniendo en cuenta que las pruebas las hice con todas las opciones gráficas en modo ultra y que mi equipo no es de gama alta, es más bien un PC modesto y suficiente, de momento.
Con esto vengo a decir que en el tema juegos no solo influye un sistema operativo equilibrado y compatible, sino que influye mucho más el hardware de nuestro PC. En cuanto al tema gaming, no os dejéis engañar. Según mis propias pruebas, un buen Lite hace mucho mejor este papel al no estar sobrecargado de librerías y software innecesarios. Y no digo que tenga que ser una DR Lite, ojo. Ya sé que actualmente lo que más vacila es todo aquello a lo que le añadan la palabra gaming o gamer, pero en el tema Windows la mayoría son hasta bastante peor que el original. Aquí os recomiendo hacer vuestras propias pruebas, al igual que con el software que utilicéis. Con respecto al hardware probado, no nos hemos tropezado con ningún problema en ninguno de los equipos en los que ha sido probada esta versión, ni yo ni los que me han ayudado con el testeo de la misma. Ni en equipos relativamente nuevos, ni en otros más antiguos. Lo mismo en cuanto a los periféricos o dispositivos que teníamos a nuestro alcance. Tanto por Wi-Fi como por USB o Bluetooth, nada ha dado el más mínimo problema. Como es lógico, nuestro alcance en cuanto al hardware que podemos probar es bastante limitado. Aún así se ha probado en equipos de diferentes edades y fabricantes con los resultados esperados. Como ya he dicho en otras ocasiones, nada en lo referente a drivers o soporte de hardware ha sido modificado con respecto al sistema original. No obstante, sí es posible encontrar incompatibilidades de drivers a los que el sistema deja de dar soporte. Además, el mismo ISO no incluye controladores para todo el hardware o componente existente, entre otras cosas para que no aumente excesivamente su tamaño. En ocasiones puede ser necesario instalar algunos de ellos de forma manual, ya sea porque no los incluye el sistema o porque los que incluye no funcionan correctamente. En estos casos recomiendo instalarlos desde la página del fabricante del hardware o si no desde algún programa de gestor de drivers como Driver Booster o Driver Pack. La mejor forma de comprobar que el equipo y periféricos que utilicéis es compatible con esta versión modificada es instalarla haciendo un dual boot o doble arranque. De esta forma, sin tocar el sistema que tengáis instalado, podéis hacer una instalación real en vuestra máquina para comprobar si se ajusta o no antes de utilizarla como sistema principal. En el vídeo de la sugerencia muestro cómo hacer esto de forma sencilla. En cuanto a la versión en sí, deciros que se trata de una modificación de la anterior 2.7, algo más reducida y ajustada, con algunos de los ajustes o configuraciones que suelo utilizar en mi propio equipo. Al ser la versión más reducida de entre las que hago, es posible que los usuarios más inexpertos se tropiecen con alguna carencia o eche de menos alguna función concreta. Para estos casos recomiendo utilizar la versión 1.7, dado que es la más completa de las versiones que hago. Recordad, se trata de un sistema operativo modificado y reducido o Lite, lo que quiere decir que no tiene todas las aplicaciones y funciones del original. No se trata de un modificado de esos a los que simplemente se le cambian 4 ajustes y se le añaden programas o imágenes de fondo. También tenéis que tener en cuenta que lo eliminado aquí no se puede reinstalar, al menos no de forma efectiva y que yo sepa. Lo mejor para decidirse en este tema si decís de probar alguna de las versiones de Lite y no estáis seguros de cuál sería la vuestra, es lo que comenté antes, utilizar máquina virtual o el dual boot, porque vosotros sois los únicos que sabéis exactamente lo que queréis o necesitáis del sistema operativo. Además, podéis conversar sobre estos temas con otros usuarios en directo si queréis recibir más orientación o información, además de poder participar en la comunidad de Lite y colaborar como tester en nuestro grupo de Telegram. Dejo enlace también para los interesados. A este respecto he de agradecer a mis testers por el trabajo realizado y sus valiosos consejos para mejorar a cada versión, al igual que a todos los que me habéis dado soporte para seguir adelante con el proyecto. También a todos los que veis mis vídeos y dejáis vuestros comentarios favorables. Un abrazo muy fuerte para todos. Espero que podamos seguir aprendiendo los unos de los otros por mucho tiempo más. Bueno, creo que no me dejé nada en el tintero, de todas formas si lo hice ya os encargaréis vosotros de preguntarlo y yo de subsanar la duda. Hasta aquí el vídeo de presentación de esta versión de Lite M6. Se despide el que suscribe, Dan Ratia, invitándoos a dejar vuestros comentarios que contestaré con gusto, a brindarle con vuestro like y a suscribiros para estar al tanto de lo que está por venir. ¡Hasta más ver, mi gente!